Muy buenas tardes. Mi nombre es Jefferson Yunes Aguinaga. Soy responsable del proyecto Fondesit 128-2020. El título de este proyecto es Producción y Evaluación de un kit diagnóstico y una vacuna divalente ayuvantada contra Yersinia Rukeri y varicela Zeti en trucha arcoíris. Este proyecto ha sido financiado actualmente por Ciencia y se ha desarrollado en el Instituto del Mar del Perú y hemos tenido diversas instituciones asociadas que vamos a ir comentando durante la exposición. Este es el taller de cierre del proyecto. Este proyecto eh, se, eh, este proyecto nosotros lo mandamos, lo sometimos en el 2020, en plena pandemia. Teníamos, bueno, todo virtualmente coordinado, el equipo de trabajo. Se mandó en septiembre de 2020. En este caso, en Prociencia, eran dos fases de proyecto. Pasamos a la segunda fase. La segunda fase se dio en noviembre, ¿no? Mandamos el documento en noviembre, la segunda fase, y nos dieron la luz verde ya en el 2021. Por temas de pandemia hubo unas demoras al principio en la transferencia del dinero, la ejecución del proyecto, porque mucho de ese proyecto se realizaba en provincia. Entonces, a finales del 2021 es que ya comenzamos con la ejecución real del proyecto. Este proyecto, el equipo de trabajo del Laboratorio de Patología de IMARPE, de izquierda a derecha, la magíster Carla Fernández, mi persona, Jefferson Yunis, la magíster Violeta Flores, el magíster Marco Medina y el ingeniero Irving Quinto. Nosotros, bueno, propusimos el proyecto buscamos asociarnos con diversas instituciones donde podían reforzar el trabajo que ya veníamos realizando. Entonces nos asociamos con instituciones, las más fuertes pues, en esta área de trabajo. Nos asociamos con el doctor Avendaño del INCAR, ¿no? De Chile, para hacer diversos análisis, con el doctor Claudiano de la Federal de Pará, del oeste de Pará, en Brasil, con el doctor Soto de la Universidad de California, que nos proporcionó diversos protocolos de los varios que les voy a presentar ahora, y el doctor Romalde de la Universidad de Santiago de Compostela, que también nos facilitó bastante la metodología empleada. Entonces, ahora les voy a contar un poco más en qué consistía este proyecto. Este proyecto se trabajó en diferentes zonas del país, como les comenté. Primero la sede central aquí en el Callao, en IMARPE. Nosotros contamos con laboratorios de microbiología, laboratorio de parasitología, un área de laboratorio húmedo donde hicimos muchos experimentos. Se trabajó con el laboratorio de genética de la institución. Además, en el campo, en provincia, trabajamos con tres regiones principalmente, Junín, Huancavelica y Puno. Trabajamos con diversas empresas en realidad porque los muestreos fueron en muchas empresas que nos facilitaron, piscigranjas que nos facilitaron el ingreso a la piscigranja. En algunas de ellas tuvimos la oportunidad de hacer las vacunas, pero esto hacer un experimento en campo durante varios meses tiene algunas dificultades, entonces no con todas las piscigranjas pudimos culminar, pero sí logramos, estos son los tres mejores resultados que hemos tenido, justo uno en cada región de la que hemos investigado. Entonces, ¿cómo comienza todo esto? Esto comienza por un panorama como el que se observa en la imagen, ¿no? Esta es una imagen del 2021, pero estos trabajos se comienzan en el IMARPE desde el 2017. ¿Y en qué consistían? En un monitoreamiento y identificación de patógenos en las principales zonas productivas del país. Entonces, este panorama, como el que ven en la imagen, es algo muy común, es algo muy... uno va a una piscigranja y 90% de las veces uno encuentra animales flotando, moribundos, en el sistema RAS-Waze, animales que están al final del sistema arrastrados por la corriente. Entonces es algo que ya es habitual y cosa que no debería ser. Entonces, muchos piscicultores se han acostumbrado a este panorama. Entonces nosotros fuimos investigando en cada uno de las piscigranjas que nos permitían el ingreso, ¿no? No es tan sencillo, no es que uno llega y deme peces, uno tiene que ganarse la confianza, hacer entender al productor por qué es importante el trabajo que estamos realizando.
¿no? Y en diversas regiones, las regiones que hemos tomado muestra, hemos encontrado peces con diversos signos clínicos que nos hacían sospechar de una infección bacteriana. Entonces, hemorragias oculares, exoftalmia, hemos encontrado esplenomegalia, hemorragias internas, ¿no? Estos son unas imágenes de Junín, ¿no? En Juli, por ejemplo, en Puno, animales de pequeño tamaño, ¿no? Los anteriores eran animales ya casi para venta, que animales muy pequeños también con signos clínicos, con melanosis, con esplenomegalia. En Huancavelica lo mismo, ¿no? Opacidad corneal, mortalidad. Eran muy común estas imágenes en las granjas que hemos muestreado. Entonces, después de ir y tomar muestras en esta especie de granja, identificamos diversos patógenos, no solo con los que les voy a presentar ahora, sino encontramos incluso otros patógenos que estamos también trabajando gracias al financiamiento de este proyecto. Entonces, principalmente, los patógenos más prevalentes que encontramos en el caso de Yersinia rukeri, este se encontró en todas las zonas donde hemos muestreado. En todas las tres regiones donde hemos muestreado, era muy alta la prevalencia de este patógeno. Entonces, eso es un patógeno muy conocido en el mundo de truchícola, donde se trabaja con truchas. En muchos países se conoce, se tienen vacunas de hace muchos años para esta enfermedad. En Perú, cuando llegamos y tomamos las muestras, los productores nos hacían el hincapié, no, sí, ya, Yersin, ¿y qué hacemos? Entonces, en este sentido fue que nace este proyecto. Entonces, identificamos los aislados que teníamos, ¿no? Este es parte de un trabajo que ya se encuentra publicado, que posteriormente se los voy a mostrar, donde encontramos los puntos de muestreo, y no solamente en el lago Titicaca, también en otras lagunas altoandinas, ¿no? Como el caso de Lagunilla, Suarapa, también hemos encontrado positivos para estas bacterias. Entonces, otra bacteria que fue muy prevalente, sobre todo en la región Puno, es la Wisela tructae. Cuando nosotros mandamos el proyecto, tenía un nombre, tenía otro nombre, que era Wisela seti. En el transcurso de estos 2, 3 años cambió de nombre, por eso es que está en el título ex seti. En el proyecto está como seti, pero en las publicaciones ya se encuentra como tructae. Y encontramos también gran cantidad de positivos para esta bacteria, sobre todo en animales adultos, animales y en temporada de verano. Eso era lo más común. Este es un parte de otro artículo que también ya está publicado, donde señala los puntos de muestreo donde se encontró positivo también para esta bacteria. En el caso de Weissela, solamente en Puno no hemos encontrado en los muestreos que hemos tenido ni en Huancavelica ni en Junín. Este es parte del artículo que se encuentra ya publicado, ¿no? Nosotros como laboratorio reportamos por primera vez esta enfermedad para el país. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estos productores, ellos claro, ellos estaban contentos de poder saber qué enfermedades afectaban, pero también tenían la incertidumbre ya, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? En campo se utilizan demasiados antibióticos, hemos podido ver en estos años de muestreo que los se utiliza de una manera indiscriminada, causando un impacto importante en el sistema, en el lago, en el caso de Puno y en los ríos, ¿no? Que donde desembocan estas piscigranjas, tanto en Huancavelica como en Junín. Entonces, como alternativa, y buscando bibliografía y asociándonos con estos investigadores, vimos que las vacunas tenían una buena chance de funcionar frente a estas enfermedades y evitar esta dependencia de los antibióticos en el que se encuentra sumergido la agricultura nacional. Entonces, buscamos alternativas, no vimos los tipos de vacunas que había, las vías de administración, estudiamos un poco y decidimos utilizar vacunas clásicas porque había sido reportado que funcionaban bastante bien frente a Yersinia rukeri. En el caso de Weissela tructae, es una enfermedad muy reciente, hay muy pocos estudios todavía, entonces seguimos los mismos protocolos y bueno, hemos tenido buenos resultados. Sobre la vía de administración, preferimos la vía de inmersión para animales pequeños y la vía intraperitoneal cuando estos están un poco más grandes. Ahora les voy a mostrar los experimentos que hemos realizado al respecto. Como les contaba, hemos hecho un esquema de más o menos para que nos sea un poco más sencillo guiarnos, ¿no? En realidad esta presentación tenía el doble de diapositivas de las que tiene ahora, entonces hemos
cortado un poco este trabajo para que se pueda hacer, para que se pueda digerir un poco más sencillo. Entonces, primero era, bueno, tomar las muestras, tomar la necropsia, hígado, vaso, riñón, siempre fueron los órganos que hemos tomado muestras por una cuestión de una consulta bibliográfica que realizamos. Y posteriormente se siembra en medios generales y después, cuando crecen las colonias, si es que estas están puras, pasan a identificación bioquímica y si están todavía, crece más de una colonia, tenemos que separarlas e identificarlas individualmente. En el caso de la caracterización bioquímica, es una identificación primaria, utilizando no solo Gram, sino oxidasa, catalasa, motilidad, gelatina, ¿no? Algunas pruebas, y de acuerdo a los resultados de estas bacterias, ya nos orientaba un poco más, ya también con, con los aislados, íbamos trayendo aislados, nos íbamos familiarizando un poco más, incluso con las colonias, pero igual siempre se realiza la caracterización bioquímica y posterior análisis molecular. Los aislados además se sometieron a kit comercial API para que sea un poco más profunda esta identificación bioquímica. Y en el caso de las yersiñas, ¿no? Que es una bacteria un poco más estudiada, ¿no? La avicultura de truchas convive mucho más tiempo con esta bacteria que con Weisellosis, entonces la industria nos provee algunos implementos, ¿no? Y nos permite hacer estos ensayos de aglutinación, ¿no? Que pudimos realizar con un monoyer de 50, es un test para identificación por aglutinación de la bacteria. Y además se realizaron ensayos de dot blot para poder caracterizar los serotipos, ¿no? En la bibliografía, en los países vecinos, hay diversos serotipos que se encuentran y es importante saber cuáles serotipos contamos porque de eso va a depender va a depender la vacuna, la futura vacuna que vamos a planear. Además, se realiza un ensayo de proteínas totales para determinar el biotipo de la bacteria. Además de serotipos, esta bacteria cuenta con biotipos. Posteriormente, le hacemos una confirmación molecular y algunos aislados que se usaron para un trabajo que ya se encuentra publicado, se encuentra la tipificación genética. Hicimos la tipificación genética, ¿no? Con ERIC PCR y REP PCR, que eso se hizo en un trabajo en conjunto con los investigadores de Chile. El modelo de vacunación, esto es, en realidad hemos hecho muchos ensayos, ahora que hemos estado compilando para presentar los informes finales y esta presentación, hemos visto que tenemos dos docenas de experimentos, pequeños, grandes, en laboratorio, en campo, solamente con truchas, además que hemos trabajado con otros peces en otros proyectos. Más o menos hemos seguido el mismo patrón de modelo de vacunación. Hemos hecho diferencias en el tiempo, en la dosis, el tamaño de los peces, en la temperatura, pero principalmente el modelo, hemos seguido un modelo que además ya se encuentra aceptado internacional científicamente, es un modelo bastante probado en otros países, por eso que tampoco hemos tenido problemas en el tema de publicación. Entonces, básicamente tenemos que hacer incubar la bacteria ya obviamente identificada. Tenemos que hacerlas crecer en medios líquidos, después las inactivamos con formaldehído, le hacemos los lavados y colocamos unos ayudantes dependiendo de lo que se necesite. Y todo esto, claro, ya conociendo la cantidad de bacterias, la cantidad, perdón, de unidades formales de colonia que vamos a colocar en los peces. Después, la vía de administración, como les comenté, se ha trabajado tanto por inmersión como por intraperitoneal y hemos tenido diversos experimentos, ¿no? Este es un modelo de uno de ellos. Ahora voy a hablar un poquito más de los varios que hemos realizado. Para probar si la vacuna funcionaba en condiciones de laboratorio, luego de un mes, 40 días, 45 días, dependiendo del protocolo que estamos evaluando, hemos hecho un desafío usando las bacterias homólogas a la vacuna que se ha realizado y se ha comparado los grupos. Entonces, eso se ha realizado, eso claro, en condiciones de laboratorio. En campo no se puede hacer una infección experimental, entonces ahí hemos utilizado otra metodología.
En el caso de Yersinia Rukeri, debido a que hemos podido adquirir con el proyecto anticuerpos comerciales que vendían, entonces, lo hemos importado de Escocia, se pudo realizar una cuantificación de ELISA. Se utilizó esto para saber si los animales vacunados presentaban una mayor cantidad de estos anticuerpos comparados con el grupo control, que eran los que más nos interesaban, para reforzar los ensayos de mortalidad que hemos realizado. Y claro, para los análisis de datos hemos seguido una metodología muy bien establecida, ¿no? Decenas de autores han trabajado con la metodología de evaluación de vacunas a través del método de Kaplan-Meier y long rank. Y en el caso de los anticuerpos, en el caso de la ELISA, se utilizó ANOVA con Tukey para su evaluación. Sobre los resultados, ¿no? Primero, claro, identificamos las colonias, les comentaba que hemos obtenido yersinias, hemos obtenido weicelas y además otras bacterias como aeromonas y otros aislados que todavía vamos a trabajar en futuros proyectos. Acá les traje algunos resultados de algunos grupos de aislados, no podía traer todos porque son tablas y tablas y tablas de estos resultados. Sobre cada uno, los horizontales son cada uno de los aislados por cada zona y las verticales son cada una de las bioquímicas. Entonces tenemos bastantes resultados de esto. Esta parte ya la tenemos publicada, pues la puedo traer aquí, ¿no? En el caso del API, igual diversos. En el caso de Yersinia, nada más, diversos tipos de códigos, ¿no? Que implica que tienen unas ciertas diferencias entre sí, ¿no? Que todavía tenemos que, ¿no? Entender por qué que se da estas diferencias entre cada uno, entre los grupos, algunos aislados. Entonces, este proyecto ha respondido muchas preguntas que teníamos, pero a su vez nos ha dejado más preguntas que tenemos que seguir trabajando para poder entender cómo funciona esta infección en campo. Para esto hemos tenido que hacer una serie de análisis, ¿no? Como la cinética de crecimiento bacteriano. Tenemos que entender cómo crece la bacteria en el tiempo. Tenemos que entender cómo es su crecimiento, en qué punto tiene la fase logarítmica, porque de repente en ese punto la podemos utilizar para utilizar las infecciones, para hacer las vacunas. Entonces, eso es un trabajo así bien detallado por cada uno de los aislados que hemos tenido, ¿no? Que nos ha costado horas de trabajo en el laboratorio. Además, se realizó el estudio de patogenicidad, ¿no? Vemos, este de acá es uno de los varios ensayos que les he estado comentando. Entonces, para que entiendan un poco más o menos el modelo, ¿no? Cuando ya conocemos el núcleo bacteriano, utilizamos diversas dosis de la bacteria para infectar y entender la infección. Entonces, necesitamos entender la infección, pues necesitamos entender qué órganos se ven afectados, necesitamos entender cómo se da la dinámica, en qué lugares vamos a encontrar la bacteria. No, hay bacterias que llegan al cerebro, bacterias que no. Entonces, esa dinámica tenemos que entenderla para poder trabajar adecuadamente y proponer medidas de control frente a estas enfermedades. Entonces, aquí hemos realizado varios de esos ensayos, ¿no? Algunas de las gráficas del crecimiento de la Yersinia, ¿no? Hora por hora es un trabajo bien delicado. Imagínense la cantidad de muestras que se tienen que tomar para poder realizar una curva de este tipo de manera adecuada. Sobre las fricciones experimentales, las realizamos primero para detener la infección y después, conociendo cómo se da esta infección, poder utilizarla en los experimentos. Entonces, después de vacunar, tenemos que infectar experimentalmente en condiciones de laboratorio para poder tener resultados adecuados. Además, en algunos casos donde pudimos avanzar un poco más y llegamos a hacer la identificación serológica, ¿no? Esto asociado con el grupo chileno, ¿no? Nos apoyó bastante en este ensayo. El magíster y co-investigador de este proyecto, Marco Medina, viajó a Chile para realizar estos experimentos, ¿no? Y traer estas técnicas también al laboratorio.
Además, se realizó el análisis de proteínas para verificar los serotipos encontrados en los aislados que tenemos. Entonces, esa parte también era importante porque en el caso de encontrar varios, necesitábamos sí o sí hacer vacunas polivalentes a los aislados que estén circulando en las producciones de trucha. ¿No? La tipificación genética siguió el mismo camino. La intención era saber si es que nuestros aislados eran o no eran iguales. En el caso no fueran iguales, necesitamos hacer vacunas biopolivalentes. En el caso que estos aislados sean iguales, si necesitábamos, si eran iguales, bastaba solamente tomar un aislado muestra. La identificación molecular de estas bacterias se realizó ¿no? con el apoyo de la magíster Giovanna Sotil, investigadora de este proyecto. ¿No? Varios de estos están ya subidos en el GenBank para el uso de cualquier investigador en el mundo que los requiera. Sobre los porcentajes de sobrevivencia en peces inmunizados, este es uno de los varios ensayos que hicimos. Entonces, este lo traje como modelo, como estructura, casi siempre en laboratorio, donde podemos probar más de una vacuna al mismo tiempo. Teníamos la vacuna A, B o ABC y el control. Y esas vacunábamos a los peces, esperábamos 30 o 35 días, se infectaban y acompañábamos un grupo para mortalidad, otro grupo para tomar muestras. Básicamente ese ha sido nuestro esquema de trabajo, variando, claro, tamaño de los peces, temperatura, tiempos, concentración del inóculo. Entonces, ahí con esas variables, ahora uno lo resumo no muy simple, pero estamos hablando de 3, 4 años de trabajo de este proyecto que que estoy intentando resumir en 40 minutos. ¿No? Acá les traje unos pequeños videos del trabajo que hemos realizado en campo, ¿no? Y después voy a pasar a explicar un poco mejor. Este de acá es una vacunación por inmersión. Esto se realizó en Comas. Comas es un distrito de la provincia de Concepción, donde tomamos de una de los Rasways las truchas, las sumergimos en una solución de la vacuna diluida que previamente le habíamos testado en laboratorio, ¿no? Estamos en el equipo de trabajo, y posteriormente estas vacunas pasan a la poza vacía ya vacunadas. Y así se pueden vacunar muchos peces en muy poco tiempo. Y esa es una gran ventaja. Lo ideal hubiera sido que este tipo de vacunación ofrezca una protección larga, duradera, pero vimos en los experimentos que no siempre fue así. Entonces, en algunos casos necesitábamos un refuerzo de manera intraperitoneal. Este fue el caso de Junín. Aquí este es el caso de Huancavelica. ¿No? La metodología es similar, ¿no? Pero aquí hay otro tamaño de peces, otra temperatura. Entonces, esas variantes son muy importantes. A veces la semilla tiene otro origen, ¿no? El Perú importa 90% de la semilla de trucha que produce. Entonces, hay semilla española, danesa, semilla estadounidense, chilena, y no son iguales los peces. Entonces, acá uno está tomando el tiempo, los peces están sumergidos en esta vacuna, ¿no? Esta concentración también la hemos probado previamente en laboratorio, donde podemos hacer varios ensayos. Acá en campo, no, en campo tenemos que ir con nuestro mejor resultado de vacuna y, claro, el grupo control porque necesitamos comparar. Entonces, eso de ahí es muy, muy importante. Entonces, acá estamos esperando, después eso va a pasar a la otra artesa, ¿no? Ya vacunadas, y si se dan cuenta, el tamaño de la especie es muy pequeño, porque ahí no es posible aplicar una intraperitoneal. Como pueden ver ahí, los animales están todavía un poco letárgicos porque a veces usamos una dosis muy pequeña de anestésico para que los peces no se alteren mucho también, ¿no? Esto para que salga adecuadamente la vacunación. En Puno realizamos una vacunación a nivel de intraperitoneal en una piscina comercial, ¿no? Acá tengo un video bastante corto donde se está trabajando,
Me disculpan la voz más bien porque los 3.800 metros de Puno y uno trabajando allí se siente y está un poco entrecortada, pero espero que puedan escuchar. Esta vacunación se realiza en Juli, ¿no? Ya con un gran número de peces, ¿no? Llevando a campo la información que hemos recopilado en laboratorio, ¿no? Después de muchos ensayos en laboratorio, pudimos llevar a campo, ¿no? En jaulas también comerciales, una piscina comercial, con el manejo, la indicación para los productores, el manejo es exactamente el mismo, y después, pues vamos a venir a tomar muestras. Claramente en campo uno no puede ir a infectar, uno tiene que acompañar la biomasa, uno va a acompañar los posibles brotes que se den naturalmente en las granjas que ya habían reportado en varios trabajos anteriores que habíamos, varios muestreos anteriores que habíamos realizado en estas piscigranjas, habían reportado las enfermedades con las que estábamos vacunando. Y otra cosa importante es que nosotros utilizamos los patógenos que hemos obtenido de esa misma piscigranja. Entonces, haciendo una autovacuna, nosotros no hemos traído vacunas de otros lados, donde no sabemos si el antígeno es el mismo, no hemos ido a la piscigranja, muestreado, identificado los patógenos, todos los procesos que les he explicado en las diapositivas anteriores, y posteriormente con esa información y con los ensayos que hemos hecho en laboratorio, hemos ido a campo y inmunizado estas truchas para ver su funcionamiento real en una producción. Además, para los ensayos eh, de vacunación contra Yersinia Rukeri, pudimos medir los niveles de anticuerpos, y estos niveles acompañaron los resultados que tuvimos de sobrevivencia. Eh, Básicamente, ambos grupos vacunados tuvieron mayor cantidad de anticuerpos que el grupo no vacunado. Entonces, eso nos da una explicación, nos hace entender por qué la vacuna protege. O sea, uno de los mecanismos, uno de los más importantes mecanismos de protección vacunal es la producción de anticuerpos. Entonces, los peces vacunados contaban con esta protección de anticuerpos, por lo tanto, le podían hacer frente mucho mejor a una infección. Entonces, cuando lo probamos en laboratorio, nosotros colocamos una infección muy agresiva porque inyectamos los patógenos y tuvieron mejores resultados. En campo, esta inoculación no es tan agresiva porque nadie va a inocular en campo. O sea, es una protección natural. Entonces, según la bibliografía que hemos revisado, es que sí funciona cuando uno trabaja con una inoculación agresiva intraperitoneal, pues va a funcionar también cuando se trabaja en campo, pero eso, claro, hay que probarlo. Entonces, acá están algunos de los resultados que hemos podido encontrar. No pude colocar todos porque de verdad estos años de trabajo han sido, hemos tenido muchos experimentos tanto en las piscigranjas como en el laboratorio. Entonces aquí les traigo un poco de los cuadros finales de algunos de los trabajos que hemos hecho, ¿no? Como vacunas bivalentes por inversión y por IP, con sus resultados, la vacuna solo contra brucelosis, ¿no? Recordemos que no todas las piscinas están afectadas por ambas enfermedades. Hay piscinas que solamente puede ser importante la varicela o solo la Yersinia. Entonces, no siempre necesitamos una vacuna bivalente, por eso necesitamos monitorear siempre las piscinas para saber cuáles son sus necesidades. Además, hicimos el recuento de las bacterias en los órganos internos, entonces, y de los animales vacunados y posteriormente infectados. Entonces, pudimos ver que, por ejemplo, en el caso de los animales vacunados, ya no encontrábamos bacterias en los órganos. Y en el caso de los animales no vacunados, encontramos las bacterias. Entonces, esto también apoya, nos da una explicación científica de por qué la sobrevivencia ha sido mejor en los grupos vacunados.
Entonces, por un lado tiene más anticuerpos, por otro lado ya hay ausencia de bacterias a lo largo del tiempo. Entonces, ¿eso por qué? Porque el sistema inmune le pudo hacer frente, probablemente impulsado por estos mayor cantidad de anticuerpos que tienen específicos frente a estas bacterias. Entonces, estos análisis de apoyo son importantes porque nos dan un respaldo científico de por qué es importante esta vacunación y por qué es importante seguir con este trabajo. En campo, nosotros no podemos darnos los lujos como en laboratorio de utilizar diversos protocolos, tiempos, no. En campo tenemos que, uno, adaptarnos a los ciclos productivos de campo, que no son sencillos. Ellos a veces no tienen las fechas cuándo van a sembrar, cuándo van a cultivar, si llueve, no llueve, o la temperatura no la pueden controlar, no a diferencia que lo que hacemos en el laboratorio de IMARPE. Entonces nosotros acá vamos con nuestra mejor vacuna, con nuestro mejor protocolo y lo comparamos, claro, con un animal no vacunado. Entonces simplemente se vacuna y después se monitorea y se acompaña a lo largo del tiempo y no se hace más, porque no podemos, claramente no podemos llevar bacterias a infectar en campo. Entonces, esos han sido algunos resultados que hemos obtenido en algunas granjas que hemos trabajado, no tanto en Puno como en Junín. De todo esto, teníamos algunos compromisos con la entidad que financia este proyecto, con Prociencia, sobre la publicación de artículos. Tenemos este artículo publicado en Journals of Fish Disease, una de las revistas más importantes del mundo en el área de sanidad acuícola. Entonces, reportamos para el mundo que la presencia de los diferentes biotipos que encontramos en la región Puno. Entonces, esto es importante porque ahora cuando pensamos en una vacuna para ciertas granjas en esa región, pues tenemos que pensar por lo menos en una vacuna bivalente solo de Yersinia, porque andan eh, ambas cepas circulando en ese medio. ¿Qué pasa si vacunamos solamente contra uno de los biotipos? Pues probablemente lo proteja contra uno y el otro biotipo va a seguir creciendo porque no va a competir contra ese biotipo. Entonces, para evitar eso se tiene que hacer este tipo de vacuna. Y eso solamente hemos podido llegar a esa conclusión con los trabajos y los muestreos que hemos realizado en todos estos años. Justo esta semana nos han aceptado para publicación otro artículo en Disease of Aquatic Organisms sobre un poco el estudio de estos aislados que hemos tenido. Entonces, probablemente la próxima semana ya esté disponible al público. Además, hemos enviado un trabajo sobre weicelosis. Estamos esperando la respuesta. Estos trabajos de review suelen demorar un poco más. Entonces, estamos esperando a ver los resultados y si se va a publicar ese trabajo en esa revista. Además, hemos tenido en este proyecto compromisos sobre la sustentación de tesis y esto a veces ha sido un desafío para nosotros porque hemos tenido, claro, no depende solamente de nuestra institución, sino que depende de las universidades que son instituciones claramente autónomas. Entonces, sus tiempos, sus procesos, a veces nos ponía a veces un poco contra la pared sobre si es que vamos a llegar o no a los tiempos que nos exigen por Prociencia. Bueno, finalmente, la semana pasada sustentó la magíster Carla Fernández, trabajó ella con vacunas, con Yersinia, en Puno y condiciones de laboratorio. Y tuvo una calificación de excelente, estuvimos acompañándola ahí, le pusieron 19 de nota, ¿no? El trabajo fue muy felicitado. Esperemos que antes de fin de año ese trabajo ya se encuentre publicado. Además, arriba a la derecha, el tesista, el biólogo, ahora biólogo, Said Salazar, sustentó hace un mes, más o menos, ¿no? Su trabajo en la Universidad Ricardo Palma para el grado para ser biólogo, ¿no? Entonces, esos trabajos ya se encuentran publicados, con lo cual ya cubrimos lo prometido para para Prociencia. Además, claro, este trabajo, pues, bueno, como les pude comentar, eh, tuvimos muchos ensayos, entonces los trabajos aún
Hay dos trabajos se han terminado, se han escrito, se han enviado a las universidades. Estamos esperando una fecha para la sustentación. Primero de la candidata a bióloga Lisette Zipán. Ella estudió en la Universidad Faustino de Huacho y la candidata a ingeniera pesquera, si es que no estoy equivocado, me disculpo. Gabriela, ella estudió en la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Ambas ya están en fase final, en las imágenes están preparando justo sus vacunas, ¿no? El trabajo que hemos realizado en condiciones de laboratorio. Además, tenemos los biólogos marinos Micaela Altamirano y Christopher Enger, que trabajaron, hicieron sus vacunas perdón, hicieron sus trabajos en truchas, pero aún están en las fases finales de la evaluación. Esperemos que también hasta final de año tengamos estos trabajos ya sustentados y ya con un poco de esfuerzo publicados. Ambos estos alumnos, estos tesistas de la Universidad Científica del Sur. Estas son las tesis del proyecto oficiales, ¿no? Pero claro, nosotros hemos aprovechado el material biológico, los materiales para trabajar un poco más con el equipo de trabajo que tenemos, ¿no? El trabajo de la magíster Carla Fernández fue el desarrollo de una vacuna experimental para la prevención de la enfermedad entérica de la boca roja causada por Yersinia Rukeri en truchas. Además, el biólogo Salazar presentó el trabajo de susceptibilidad antimicrobiana de aislados de Weissella tructa obtenidos en truchas arcoíris cultivadas en jaulas flotantes en Puno, ¿no? Y los trabajos que están por sustentarse son evaluación de una vacuna inactivada vientre peritoneal e inmersión contra Weissella tructa en truchas y mortalidad de truchas arcoíris infectadas con Weissella por inmersión y vientre peritoneal. Entonces, estos trabajos nos han servido de base para otros trabajos que estamos proponiendo y vamos a desarrollar en esta temporada fría. Nosotros estamos por adquirir truchas o darle una continuidad a todo este trabajo, porque claramente con trabajo con vacunas nunca se termina. Nosotros tenemos que seguir monitoreando, buscando información, buscando aislados, monitoreando que sean los mismos o si cambiaron, proponer estrategias para controlar esos brotes. Entonces, es un trabajo continuo que seguimos en esta intención de ayudar a los productores a que puedan proteger a su producción. Además, otra de las exigencias de Prociencia era la realización de una patente. Hemos avanzado gracias al apoyo técnico de la Universidad Científica del Sur, que nos facilitó el informe de patentibilidad. Esto fue muy difícil de conseguir, tocamos muchas puertas, fue muy difícil que no nos hacían caso. Esta parte de patentes y también se sumó a la falta de experiencia en general del equipo técnico en esta área de patentes. Entonces, nos costó, hemos avanzado ya bastante este último año, nos ha permitido avanzar un poco y para poder culminar este proyecto cumpliendo con todo lo exigido en las bases. Además, se exigían ponencias internacionales, ¿no? Fueron tres eventos a los cuales participamos, ¿no? El primero, el ISAT, es uno de los eventos más importantes en el área de sanidad, es itinerante, ¿no? Cada 4 años se realiza en un país diferente. El año 2022 se realizó en Chile, entonces se presentaron varios trabajos de los que les he mencionado aquí, ¿no? En la Conferencia Nacional de Enfermedades de Peces y Mariscos se dio en España, ¿no? También participamos con 2 trabajos en este evento y la Universidad Cooperativa de Colombia realizó un semillero acuícola en el cual participamos con una presentación también de estos trabajos. Entonces, ahí en la imagen final, si no me equivoco, es de la presentación en Chile. Entonces, ya para cerrar un poco este proyecto, hemos sacado, o sea, en realidad yo estoy muy contento en realidad con todo lo que hemos realizado en estos años con este proyecto. Entonces, toda la información que hemos obtenido nos ha ayudado mucho a reforzar lazos con instituciones muy importantes en nuestra área,
¿no? Nos ha permitido publicar, ponernos en el mapa, ¿no? Ponernos en el mapa de que, no, mire, en Perú han hecho esto, están publicando en esta área, han encontrado estos aislados. Eso es bastante importante cuando nos queremos insertar en escenario internacional. Entonces, como conclusiones puntuales de este proyecto, hemos encontrado que en todos los lugares donde hemos muestreado, hemos encontrado Yersinia rukeri. En la región Puno, principalmente, hemos encontrado Weissela tructae, ¿no? Afectando peces principalmente crecimiento y adulto, y sobre todo cuando las temperaturas estaban encima del promedio para la zona. En el caso de la vacuna contra Yersinia rukeri, eh, funcionó, ofreció protección frente al grupo control. En el caso de Weissela también presentó protección frente al control. Esos son probablemente los resultados más importantes porque todo este ensayo, esa información culminó en que la vacuna funciona. Ahora hay que ajustar, que probarlo a otras temperaturas, definitivamente sí, pero funciona y esa es la materia prima con la que podemos seguir trabajando. Y además, en el caso en condiciones de campo, que ha sido un desafío, trabajar en campo realmente tiene unos desafíos de todo tipo, climáticos, políticos, sociales, pues hemos observado que también presentan los animales vacunados mayor biomasa. Entonces, finalmente, ¿qué es el resultado final práctico que uno desea entregar a los productores? En el caso de recomendaciones o de repente con qué se debe continuar de lo que hemos visto, ¿no? Uno, los monitoreos no pueden parar, tienen que seguir los monitoreos en el país, se tienen que acompañar sobre eh, dónde están los patógenos, qué patógenos son, ¿no? Esta dinámica es muy importante, es conocerla para poder tomar alguna acción de control. Eh, Además, se debe continuar realizando estos ensayos en más piscigranjas, ¿no? Nosotros, claro, hemos visitado muchas piscigranjas, pero hay muchas más que no hemos tenido la oportunidad de trabajar, entonces eso debe ampliarse. Además, se debe escalar la producción de las vacunas. Pues actualmente nos estamos asociando con otras instituciones para intentar ganar en este punto, ¿no? La producción debe ser escalada, o sea, una mayor producción de vacunas en el mismo tiempo para poder abarcar mayor cantidad de piscigranjas, ¿no? Eso es algo que estamos ahorita trabajando porque es como que la continuación de ese proyecto. Además, se deben realizar ensayos a diversas temperaturas, porque en los diversos ensayos que hemos visto que la vacunación no funciona igual para algunas bacterias en todas las temperaturas. Entonces, es un punto con el cual también vamos a incidir, hemos propuesto ahora un proyecto en esta línea que es importante para comprender mejor las vacunas. Y además, planeamos, y eso también es parte de la continuación del trabajo, entender los anticuerpos hasta dónde alcanzan. O sea, nosotros hemos vacunado, pasó el tiempo, infectamos y hemos medido los anticuerpos en un mes. Pero ¿qué pasa a los 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6, 7, 10 meses? Entonces, ese ensayo lo hemos propuesto ahora. Vamos a esperar poder realizarlo para ver cuánto tiempo nos protege esta vacuna. De repente, con estas vacunaciones que hemos hecho, nos alcanza todo el tiempo de ciclo productivo. De repente no, y en el medio es necesario realizar algún tipo de refuerzo. Esto lo vamos a evaluar cuando sea necesario, tengamos resultados. Bueno, finalmente, queremos agradecer a todo el equipo técnico, ¿no? Todos los que hemos trabajado en este proyecto, ¿no? A IMARPE por brindarnos, ¿no?, las instalaciones, la infraestructura, el nombre. Nos es muy importante ir a Puno y decir, no, no, si IMARPE sí, no, trabajen aquí, sí, sí, son muy buenas referencias. A Prociencia por creer en el trabajo, en el laboratorio, en el proyecto que hemos realizado, que fue muy importante para nosotros, nos ha permitido crecer mucho como laboratorio y poder aspirar a otros financiamientos en la misma línea de investigación.
además a todas las instituciones asociadas, ¿no? Cada uno nos ha brindado su expertise, nos ha brindado información, datos, análisis, protocolos y conversación. A veces el detalle estaba solamente en una pequeña modificación y claro, la experiencia de otro laboratorio pues nos ha servido mucho. Y además los lazos que se ha generado, hemos podido incluso trabajar en otras líneas de investigación porque se generó el lazo a través de este proyecto. Y eso de ahí es muy importante también para nosotros como científicos. Y bueno, finalmente, muchas gracias. Muchas gracias. Es una foto de Yunguyo, uno de los lugares más bonitos que nos ha permitido conocer este proyecto también, ¿no? Donde se producen muchas truchas, donde se ha vacunado también y esperamos poder continuar con esta labor y poder seguir trabajando para apoyar a los productores con un granito de arena en toda su labor. Bueno, muchas gracias. Yo quería bueno, pasar a las preguntas. Si es que alguien tiene preguntas, si las puede escribir en el chat y con mucho gusto podemos resolver sus dudas sobre este proyecto. ¿Sí? Sí, por favor, me van a leer las preguntas y a ver, voy a intentar repetirlas a ver si se escucha. Para inactivar bacterias en la formulación de las vacunas, pensando en escalamiento. Gracias. De Julio. Muchas gracias. Mire, nosotros hemos seguido muchos ensayos y muchos protocolos donde hemos podido hacer diversas, vamos a decir, ecuaciones, diversas variables, las hemos modificado para ir entendiendo por qué lado nos íbamos. En el lado de inactivación, las vacunas clásicas hasta ahora nos han funcionado muy bien. Las vacunas clásicas son las inactivadas con formol, con calor, son vacunas muy simples de hacer, son las primeras vacunas a las cuales tuvo acceso a la humanidad. Y estas vacunas son muy baratas, muy sencillas de controlar, muy estables, ¿no? Y cuando estas vacunas funcionan, ¿no? Alguna vez me han preguntado en alguna conferencia, ay, ¿por qué no hicieron de repente una vacuna más, no sé, biotecnológica? Siempre, o sea, mi respuesta siempre ha sido, no ha sido necesario. Hemos tenido niveles de protección bastante altos con las vacunas que hemos realizado. Entonces, eso hace que la vacuna sea muy barata. O sea, nosotros, claro, esto ha sido un proyecto de investigación, no ha habido un real costo, pero elaborar este tipo de vacunas es muy barato. Cuando esto se escale y se produzca en masa, o sea, la vacuna unitariamente va a tener un costo muy, muy bajo, lo cual es importantísimo y va a ser vital para el uso de vacunas, porque si tenemos una vacuna que sea muy cara, pues los productores no van a poder pagarlo. El margen de ganancia que tienen no es muy amplio. Entonces, vacunas muy, muy baratas como las que proponemos y con buena protección ha sido, me parece, la mejor estrategia para estas bacterias en truchas en las condiciones que hemos probado. En otras condiciones habría que hacer los experimentos. Usted comentó también sobre el escalamiento. Sí, ahorita estamos en esas conversaciones con otras instituciones del Estado para o sea, trabajar en conjunto para poder escalar esta producción, ¿no? Y evaluarla, ¿no? O sea, cada paso que hacemos tenemos que evaluarlo, porque tampoco nos serviría ya. Esa vacuna es muy efectiva, pero va a ser tan cara que no la va a pagar, nos va a costar más cara que el mismo pez, no tiene sentido. Entonces, hasta ahora les puedo decir que esta metodología ha servido bastante bien para trabajar. Sobre cuánto tiempo dura esta producción vacunal, eso es algo que, como lo comenté al final, todavía no hemos terminado de evaluar. Hemos hecho los experimentos en laboratorio que han durado mes y medio. En campo hemos vacunado y hemos acompañado todo el proceso productivo. Entonces, la biomasa ha sido mayor en los peces vacunados, pero necesitamos hacer más experimentos de ese tipo y acompañar los anticuerpos en ese tiempo, que es uno de los proyectos que estamos por comenzar ahora, para poder responder su pregunta, sí, tu cuerpo dura hasta el momento, pues un plató y después baja. Entonces, esa dinámica de esta
de esos anticuerpos los vamos a evaluar recién. No hace parte de este proyecto, pero como fue la primera pregunta que nos hicimos nosotros, ya la propusimos y los estamos por ejecutar. Siguiente pregunta. Sí. Mire, en laboratorio trabajamos con cantidades pequeñas comparados a campo. Ahí trabajamos con 200, 300 peces, 400 peces. Ahora hemos propuesto un experimento de 700 peces. Son cantidades muy, muy bajas en laboratorio. En campo hemos vacunado miles en poco tiempo. En el caso de las vacunas por inmersión, en pocas horas se pueden vacunar realmente miles de peces porque la metodología, como les mostré en el video, es una metodología muy, o sea, una vacuna de 500 en 500 peces, ¿no? Y este proceso dura unos pocos minutos y es algo muy sencillo, ¿no? Incluso se pueden hacer en paralelo varios grupos de trabajo que necesitan 2, 3 personas y se trabaja, es muy sencillo, vacunar muy gran cantidad de peces. En artesas sería muy sencillo. Ahora, por intraperitoneal, en campo, nosotros hemos vacunado 20.000 peces en unas 4 horas de trabajo con un equipo recién entrenado, más o menos. Hemos comenzado a las 7 de la mañana, ya a las 11 de la mañana estábamos terminando, también porque venía una lluvia que nos iba a llevar con todo. Entonces, y en el lago es muy difícil trabajar después de las 12 del mediodía porque el viento llega y el bote se mueve. Entonces se comienza a trabajar de temprano y se trabaja de esa manera. Claro, nosotros hemos tenido que entrenar a los trabajadores de piscigranja, no hacerles entender, explicarles cómo funciona la vacuna, para qué hacemos esto, lo importante que es acompañar el ciclo. Nosotros hemos trabajado con otras piscigranjas que no he presentado en el trabajo, en el cual no pudimos terminar el experimento. ¿Por qué? Porque ellos en su manejo del trabajo de las piscigranjas, ellos, claro, ellos separan los peces, los juntan, cabeza, cola, por una cuestión de manejo de esa piscigranja, pero entonces no respetaban los grupos vacunados y no vacunados que teníamos. Finalmente mezclaron los peces y nosotros después no podíamos evaluar qué peces eran vacunados y qué peces no. Perdíamos el experimento. Poco, o sea, porque no sabíamos cuál era cuál. Entonces, varias piscigranjas hemos perdido el experimento por ese tipo de manejo. Entonces, en las piscigranjas que sí pudimos vacunar y acompañamos todo el proceso todo el ciclo productivo, pues el resultado fue muy bueno. O sea, no pudimos haber trabajado con eso. Entonces, eso nos permite trabajar. En otras especies he acompañado vacunaciones donde se pudo incluso con un equipo ya entrenado de vacunación, mucha mayor cantidad de peces en ese tiempo. Es viable, ¿no? Las pistolas de vacunación son muy rápidas, ¿no? Los animales tienen que pasar un poco anestesiados porque no puede haber ese estrés, ese movimiento de los peces y es muy rápido. Las pistolas están diseñadas para acercarse a los peces y en contacto con el cuerpo, o sea, uno presiona la pistola y rápidamente se inocula. No hay que calcular nada, que se pega y ya está. 1, 2, 3. Y así se trabaja y es viable. Y ese modelo tampoco es que sea nuestro. Es un modelo que hemos tomado de los principales países que vacunan a sus peces, que son los grandes productores del mundo, ¿no? Chile, Ecuador, Colombia, Brasil, en Sudamérica, que vacunan a sus peces, es la misma metodología. Sí. Muy buena pregunta. El análisis de costo no lo hemos hecho, es una de las primeras preguntas que nos hacían los productores. Decía, ya, este proyecto, no, perfecto, lo hacemos. ¿Y después cuánto va a costar? Entonces, no se ha hecho un estudio real, económico de una vacuna. Es un estudio bien conciso, bien robusto. No se ha realizado todavía. Les puedo adelantar que es un costo muy bajo de centavos, un pocos centavos por unidad de peces. Y al principio, aún así, probablemente cuando eso en un momento llegue ya a nivel empresarial y se utilice,
Al principio puede, incluso con esos pocos centavos por dosis, puede uno, algunos productores probablemente sean reacios a eso, pero cuando vean el espionaje que vacunen, que los animales tienen, o sea, que su producción aumenta considerablemente por esta protección vacunal, ellos mismos van a pedir la vacuna. Eso lo he visto en más de un país. Entonces, de no vacunar a todo el mundo querer vacunar, porque veían al vecino que sí, ¿no? Que producían mucho más con el mismo espacio. Entonces, el camino aquí va a ser el mismo. Solamente tenemos que hallar y ajustar la mejor fórmula posible, ¿no? Y además, otra cosa importante, esa fórmula es dinámica. ¿Por qué? Porque las enfermedades son dinámicas. Entonces, nosotros tenemos que seguir acompañando, monitoreando, viendo si son esos patógenos o si son otros patógenos los que van a ser eh, los que van a estar causando los problemas en ese momento. Hay patógenos estacionales, entonces hay que plantear estrategias estacionales a esos patógenos. Entonces, un poco en esa línea estamos ingresando para entender mejor esas dinámicas y que sea la vacuna de la manera más eficiente. Eh, en sí, todo análisis que le dé soporte a entender por qué los grupos vacunados mueren menos que los grupos no vacunados son importantes. Entonces, nosotros nos hemos apoyado de el conteo microbiológico en los órganos, nos hemos apoyado en los anticuerpos. Además, hemos guardado muestras para hacer análisis moleculares, entender, ¿no? La dinámica. Eh, en la parte molecular de las respuestas, en realidad no hemos descartado nada. Todo análisis suma, todo análisis suma. Nuestro principal resultado, claro, es la diferencia entre mortalidades. Y los demás son análisis de apoyo para sustentar, entender por qué es que los animales vacunados mueren menos que los animales no vacunados. Entonces, todo análisis allí va a sumar. La respuesta celular es una respuesta súper importante, y nosotros aún no lo hemos evaluado, pero en realidad es un pendiente para poder cerrar en sí, poder cerrar y decir, no, si realmente es por esto y estos 10 motivos que los animales se encuentran más protegidos. Sí, eso probablemente en agosto probablemente ya salga publicado estos trabajos con las infecciones experimentales con Weissela. Eh, el proceso es poco laborioso. Básicamente tenemos los peces, tenemos la bacteria ya identificada y tenemos que infectarlos con dosis crecientes de la bacteria. Un grupo con una dosis, no sé, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, todo con repeticiones, claro está. Y primero entender ya dónde se encuentra, ya dónde mata el 100%, dónde mata el 50%. Ah, ya, esta de acá, calculándolo claro, va a ser la dosis letal media. Y eso, claro, para estos peces en este tamaño, en esta temperatura, porque la Weissela es muy dependiente de temperatura. Hemos incluso, cuando nosotros bajamos la temperatura a 12, 13 grados, con las dosis más altas, no conseguimos nada, cero mortalidad. Entonces, pero un quinto de esa dosis a 17 grados y mataba todo. Entonces, ese dinamismo de estas bacterias, y todo esto, claro, en condiciones de laboratorio. No sé si entendí bien la pregunta, pero en campo jamás hemos infectado nada. O sea, en campo vacunamos y dejamos allí. Si es que hay un brote de manera natural, ahí vamos a ver a la vacuna trabajando. Si es que no hay un brote, que nos ha pasado, hemos vacunado y los dos grupos, vacunados y no vacunados, terminaron muy bien, o sea, ambos. Entonces, probablemente en ese ciclo productivo no hubo ningún brote infeccioso. Entonces, y está bien, ¿no? No se pudo probar ahí. Por eso es que en campo tenemos que hacer muchos ensayos, esperar que naturalmente se dé un brote. Obviamente lo vamos a hacer en una zona donde haya normalmente brotes y para poder evaluar recién la respuesta.
Entonces, más o menos así determinamos la dosis infectiva, ¿no? Un poco conociendo la bacteria. Claro, nosotros nos apoyamos en histología, nos apoyamos en microbiología, ¿no? Observamos a los animales, controlamos los parámetros del agua, trabajamos en una sala climatizada, la controlamos, manejamos los peces todos los días, tenemos un equipo de trabajo, ¿no? De los investigadores y los tesistas que trabajan ahí mano a mano para poder entender todos esos procesos. Más o menos así lo realizamos y dentro de muy poco va a estar publicado y disponible, que finalmente todo este trabajo, el objetivo, buena parte del objetivo es disponibilizarlo. ¿Por qué? Porque cualquier laboratorio en el país o que quiera trabajar con eso puede agarrar esa información y ya no hacerla, o sea, ya va al siguiente paso y se avanza más rápido. Esa es un poco la idea de todo este trabajo. En condiciones de campo no pudimos evaluar otro índice por la dificultad de viajar siempre allá y nosotros tenemos que adecuarnos dos cosas, tanto a los ciclos, o sea, al manejo de los productores, nos tenemos que adecuar al clima, o sea, cuando llueve mucho no se puede trabajar, o sea, ellos mismos ni alimentan a los animales, o sea, tenemos que adecuarnos a eso y además a la cuestión social. En los últimos años hemos tenido bastante convulsión en Puno, ¿no? Entonces, aeropuertos cerrados, no podíamos ir a muestrear, algunos experimentos que tuvimos que dejarlos porque no se podía en ese momento viajar. Entonces, solamente pudimos, la biomasa, son grandes cantidades de peces, la pudimos evaluar, sí, y fue con lo que nos hemos quedado. Pero claro, eso no es suficiente, debemos continuar con estos ensayos y claro, y tenemos que justo coincida con todas estas acciones. Por eso nuestra estrategia ahora es ampliar esta vacunación, ampliar la cantidad de piscigranjas, ampliar la cantidad de estos trabajos. ¿Para qué? Para poder vernos en todas estas situaciones y ver cómo funciona cada uno de estos casos. Y ahí eso nos va a brindar información, datos para seguir mejorando y trabajando en nuestra estrategia. Muy bien, sobre las vacunas importadas y vacunas que se está produciendo en el país, no hay ningún estudio publicado sobre las vacunas que se están importando y se están trabajando en el Perú. Entiendo que se están vacunando contra algunas enfermedades que de repente no son las más prevalentes. Entonces, si no son las enfermedades más prevalentes, no hay vacunas que se están haciendo contra enfermedades que tienen 4% de prevalencia, 3% de prevalencia. Entonces, su efecto pues no va a ser muy importante por este tema. Habría que evaluar, no hacer un estudio, vamos a decir, objetivo, comparando esta vacuna, ¿no? En estas condiciones. En el caso de vacunas nacionales es importantísimo. ¿Por qué? Porque trabajamos con aislados de aquí. O sea, aislamos, y no solamente de aquí, o sea, nosotros jamás hemos agarrado una bacteria de Puno y las hemos hecho vacuna para Junín o para Huancavelica, jamás. Es ni siquiera de una piscigranja para otra piscigranja. Hemos utilizado las bacterias aisladas, por eso es un trabajo muy largo. O sea, no es un trabajo de que, ya, mañana les traigo, o sea, mañana le llevamos 50 litros de vacunas. No. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el monitoramiento, tenemos que acompañar. Nosotros sabemos, no sé, esta guaycera la hemos encontrado en esa piscigranja en el 2021, esta en enero, esta en julio, esta en diciembre. Después, en el 2022, en esa piscigranja encontramos Yersinia en enero y en marzo encontramos Weissella. Entonces, tenemos ese acompañamiento, sabemos qué cosa hay en las piscinas que hemos trabajado. Eso nos permite saber exactamente contra qué nos enfrentamos. Por ejemplo, imaginemos el tema Yersinia. La Yersinia hemos reportado ahora, ¿no? Que son dos biotipos. Entonces, si yo vacuno en las pisciranjas donde hay dos biotipos con un solo biotipo, ¿qué va a ocurrir? El otro biotipo se va a disparar porque no va a competir con este. Entonces, voy a beneficiar al otro biotipo no vacunado. O sea, va a ser podemos tener incluso pues, una suposición, una respuesta peor. En cambio, si yo monitoreo la piscigranja, yo sé que acá circulan dos, yo tengo que hacer mínimo una equivalente para esas dos.
Entonces, y evaluar, o sea, cada vacuna tiene cada piscigranja y tiene una estrategia diferente que eso se conversa. Nosotros, cuando tenemos los resultados, pues nos reunimos, juntamos, a veces necesitamos opinión de los expertos afuera, también consultamos, sí, mire, ¿qué le parece esto, esto, el otro? Y ellos nos cuentan su experiencia, sí, aquí pasó esto, aquí pasó el otro, les recomiendo hacer esto. Eso es muy importante. Entonces, yo creo que esa estrategia de hacerlas acá es lo que necesitamos. Nos da una autonomía como país, ¿no? El Perú es el quinto productor mundial de truchas. O sea, no es que un cultivo incipiente, no, es uno de los grandes productores mundiales de trucha. Entonces, tiene que dar la talla al respecto en la parte de biotecnología de la parte sanitaria, ¿no? Y otra, nosotros como laboratorio, esta metodología no la hemos inventado, no hemos traído, no sé, no hemos traído algo, un análisis, no, nosotros hemos trabajado con lo que el mundo ya trabaja ya hace muchos años. O sea, la vacunación rutinaria no sé, en Chile, por ejemplo, tiene 15 años. O sea, ahorita hay seguramente 20 laboratorios comerciales que trabajan con eso. Pero claro, se tiene que comenzar primero con la semilla, ¿no? O sea, brindando información de base, publicando, trabajando con productores, que se genere la información, ¿no? Otros productores, cuando trabajábamos en Junín, por ejemplo, nos llaman, oye, ¿usted no puede vacunar acá? O sea, pues, claro, nosotros como en un proyecto de investigación no nos dábamos abasto. Entonces, o sea, no, ahora no, en una próxima oportunidad podemos pensar en otro proyecto, trabajar y escalarlo. ¿Por qué? Porque ven los resultados de sus vecinos. Entonces, eso de ahí es importante. Sí, cuando comenzamos el proyecto, nosotros hicimos un levantamiento bibliográfico, comenzamos a leer qué funciona, qué no funciona en el mundo. Entonces, experimentalmente, habían algunos reportes de vacunas orales, pero su eficacia no era muy buena comparada a los otros trabajos y no había ninguna comercial. Entonces, nuestro incógnita fue si es que no hay ninguna comercial, y claro, una manera más fácil de brindarle la vacuna a los peces, simplemente alimentando. ¿Por qué no hay comerciales? Porque la tecnología todavía no está muy bien desarrollada. Entonces, nosotros como todavía estamos comenzando, no nos pareció la mejor estrategia comenzar con algo que en el mundo todavía no se hace. Entonces, sería sumamente interesante estudiarlo, pero ahora una vacuna oral tiene el desafío de la acidez del estómago, de lo básico del intestino, de las enzimas pancreáticas, ¿no? Pasar todo eso, continuar enteras, ser absorbidas en cantidades importantes por el intestino, que lleguen, es realmente un desafío todavía de repente a través de un vehículo, de una encapsulación, podría ser interesante, pero es algo que todavía está demasiado experimental. Nosotros lo que queríamos de un principio, desde que se iba a muestrear los primeros muestreos, antes incluso de ese proyecto, era intentar ayudar a los productores, porque los productores nos decían, ya, ¿y qué hacemos? O sea, siempre era la pregunta que queríamos responder. ¿Qué, y qué hacemos? Nosotros decimos, ya, tenemos Goicela, ¿y qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? En ese qué hacemos es la pregunta que nos ha estado dando vueltas, 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 y con el cual hemos decidido pues trabajar en ese proyecto y para decir, sí, puede hacer esto puede hacer, esto va a ayudar a que su producción no se caiga, ¿no? Con la brucelosis tenemos el problema que afecta a animales adultos. Los productores han invertido muchísimo dinero en un animal que tiene 10, 12, un año y medio, reproductores, muchísimo tiempo ha invertido, mucho dinero ha invertido, y que esos animales se mueran por una brucelosis, o sea, muchas personas pueden ir a bancarrota, acabar, o sea, dejar la acuicultura, que es lo peor que puede ocurrir, ¿no? Una actividad que podría brindar tanto beneficio. Entonces, pensando en eso, es que planteamos el proyecto. Bueno, esa pregunta sí, la hemos respondido. En realidad, más análisis es mejor, nos permite entender un poco mejor. Vamos incluso a entrar un poco más en la parte genética, molecular, entender.
qué mecanismos se están activando, se están desactivando en cada una de las vacunas, ¿no? Para intentar entender mejor, más a nivel científico, dar un sustento, ¿no? De repente vemos que esto funciona más y eventualmente podemos proponer otro tipo de vacuna, pero básicamente para eso lo queremos hacer. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por la participación. El equipo, yo en representación del equipo de IMARPE en este proyecto, les doy, en el caso tengan ideas, aportes, la bienvenida. El laboratorio, los profesionales que estamos en el laboratorio somos muy abiertos a trabajar con muchas instituciones, con productores. Nos ha costado cada uno de las alianzas con los productores, nos ha costado cada una de las alianzas con otros investigadores, tanto en el país como en el extranjero. Entonces, y estamos en esta línea de seguir en esta línea de trabajo que debemos, o sea, nuestro ideal es aterrizarla en gran cantidad de piscigranjas, que sea pueda propiciar una industria tanto de producción de vacunas como de cuadrillas de vacunación, como de transporte, ¿no? Es toda una actividad para darle soporte técnico a la acuicultura en el país. Entonces, muchas gracias, me despido y con esto damos término bueno, al cierre de este proyecto. Muchas gracias.